Hola Pedro, qué gusto saludarte. Pues nos da mucho gusto poder contar contigo, poder platicar contigo. Nos gustaría mucho que te presentaras y que nos cuentes cómo nació la idea de hacer tu corto. Sí, claro, no. Hola a ustedes en Quorum y muchísimas gracias por su interés en nuestro trabajo y qué bueno que aceptaron la pequeña muerte. Em, pues sí, soy Pedro Lavín, soy artista visual y cineasta. Soy originario de la Ciudad de México, pero ahora vivo en Nueva York. Y te cuento un poco de cómo surgió la idea de la pequeña muerte. A lo largo de los últimos más o menos como 5 años por ahí, me he estado metiendo cada vez más a cine y empecé con proyectos un poquitín más chicos. Yo vengo de un background de efectos especiales y postproducción. Y entonces empecé por ahí y luego como que me empecé a interesar en más proyectos que originaran de mí. Y empecé con dos cortos bastante chicos que eran más como experimentos, yo diría. Y luego ya me empecé a sentir un poco más cómodo de hacer algo, un proyecto bastante más grande. De ahí surgió la idea de la pequeña muerte. Y inicialmente la historia iba a ser la historia de un orgasmo. Y esa es como la primer capa del proyecto realmente, porque mientras lo desarrollaba y me metía cada vez más a él, me di cuenta que había muchas capas y que había muchas cosas que yo quería contar. Y esto de la historia de un orgasmo era nada más como el vehículo o la primera capa más superficial. Eh, y sí, entonces mientras lo desarrollaba me di cuenta que realmente lo que estaba tratando de hacer era contar una historia de amor queer. Y eso era muy importante para mí porque yo en ese momento de mi vida era cuando me empecé a sentir como mucho más cómodo en mi propia identidad. Y entonces este proyecto realmente fue como una celebración, o sea, llegar a una meta de identidad, y lo quería celebrar con esta visión, ya sabes, casi utópica de magia erótica. Y luego también una última capa que como que se descubrió mientras desarrollaba el proyecto era que no me di cuenta, pero lo que estaba tratando de hacer también era regresar un poco a México, pero como una persona nueva, porque yo me fui de México básicamente antes de salir del closet, y fue en Estados Unidos donde me desarrollé como persona queer. Y entonces este proyecto era un poco como combinar esas dos mitades mías, o sea, esta mitad mexicana que un poco se había convertido en mi pasado y esta como identidad queer que era como mi presente y mi futuro. Entonces con este proyecto quería juntar estas dos mitades. Y eso lo expresé un poquitín también visualmente en el corto. Digo, obviamente son pues dos amantes, pero realmente es simbólico de dos mundos que chocan y que se unen, que también esa es la idea del orgasmo. Pero también hay, ya sabes, dos lunas, o sea, como muchas dualidades visuales en el proyecto que yo quería expresar, como estos dos mundos juntándose. Eh, y sí, ese es un poco el resumen muy, muy superficial, pero por ahí empezamos. No, nos encanta, de verdad que sabemos que va a contribuir muchísimo justo a la versatilidad que este año hay en la competencia oficial, la pequeña muerte de Pedro Ladín. Y ahora nos estás justo pues contando, ¿no? Como estas otras capas que tiene la pequeña muerte. Y a mí me gustaría que también nos compartieras un poco sobre el rodaje, sobre esta idea de regresar a México ya como persona queer, pero también pues como realizador audiovisual. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo fue dirigir a los actores? También el performance dancístico que se podrá ver, digo, no es spoiler, pero también creo que es súper importante esa parte. Cuéntanos un poco. Sí, claro. Pues inicialmente lo iba a hacer en Nueva York en su momento, pero esto era cuando iba a ser un proyecto mucho más chico y luego, como te conté, como lo estaba desarrollando y se volvía cada vez más grande la idea, y lo del regreso a México realmente surgió en sesiones de terapia, digo, no por dar demasiada información personal, pero
ahí es cuando me di cuenta que parte importante, muy, muy importante de este proyecto era como, no tiene que ser en México, o sea, esto tiene que ser filmado en México. Y entonces por ahí empecé a investigar un poquitín de producción de cine en México y me empecé a conectar con ese mundo y conocí a Gabriel Barragán, que es el productor del corto, y él me ayudó muchísimo como a construir un equipo increíble, o sea, realmente estaba muy, muy feliz con el equipo artístico que logramos. Y sí, lo filmamos en casa de mi abuela en México, en el Estado de México, que está construida en las ruinas de una hacienda antigua que tiene como, no sé, 200 o 300 años. Y ha estado en mi familia desde hace muchas, muchas generaciones. Entonces, no solo, o sea, es una historia muy personal, sino también todo el, ya sabes, el location es increíblemente personal para mí. Eh, y lo hicimos, inicialmente iba a ser solo un día de rodaje y logramos algo muy bonito ese primer día, pero soy un poco perfeccionista yo, entonces quería cambiar un par de cosas, entonces unos meses después filmamos como una segunda versión de algunas de las escenas y quedé realmente muy feliz. Creo que esa fue una enseñanza muy grande, que era como, captúralo como lo quieres, porque después ya no se va a poder, entonces ya sabes, trata lo más posible que puedas para llegar a la visión que tenías en tu mente. Y luego toda la postproducción fue hecha en Nueva York. Yo, como te dije, vengo de un mundo de postproducción y de efectos especiales, entonces em, tengo varias conexiones de esa parte de mi vida que me ayudaron con toda la postproducción, o sea, todos los efectos especiales, color, edición, todo eso fue logrado aquí. Y lo de la danza. Los tres actores que están en el corto son bailarines. Wesley Ensminger actúa como la pequeña muerte. Y él y yo nos conocimos en la escuela, en CalArts, en Los Ángeles. Y desde que éramos estudiantes en CalArts, yo estaba fascinado con su arte. O sea, se me hace de los mejores bailarines que he visto en mi vida y tiene una fuerza como interior muy, muy bonita. Entonces, cuando estaba creando este concepto de un dios de la pasión o como un símbolo de la pasión queer, era como Wesley. O sea, él es la persona que tiene que hacer este papel. Y luego los amantes, Tom Saguilán, perdón, y Ernesto, ay, se me está olvidando su apellido, pero Ernesto, em, Ernesto Pert. Ernesto Pear, exacto, sí, sí, sí. Los dos también son bailarines y los encontré creo que a través de Instagram y, o sea, estuvo muy, muy bien que fueran bailarines, la verdad, porque, o sea, como que, digo, sus escenas eran un poco más realistas, ya sabes, entre comillas, pero, o sea, necesitabas una como corporalidad y o sea, conocer tu propio cuerpo muy importante para lograr esas escenas y lograr esa pasión. Entonces, sí, o sea, la verdad, el baile es parte muy importante del corto. Sí, No, muchas felicidades porque también habría que platicar justo, ¿no? De las escenas que se logran eróticas, ¿no? La parte de, del erotismo que hay y pues que ahora que nos cuentas un poco sobre cómo fue este proceso de encontrar a los actores, a los bailarines, ¿no? Esta parte del cuerpo que muchas veces como queers pues nos la reprimen o nos la castigan. Entonces, pues qué interesante proceso. sí, no, sí, estaba feliz con el cast realmente, o sea, no pudo haber sido mejor. Fue un sueño dirigirlos a los tres, porque lo hicieron increíble. Y las escenas digo, todas las escenas fueron complicadas de su manera, pero las escenas de Wesley en específico, o sea, era la noche en el Estado de México, no hacía calor para nada. Y Wesley está, o sea, básicamente desnudo, entonces sí fue como muy impresionante lo que hizo. Y lo hizo, o sea, hizo todo la pieza, ya sabes, 15 veces, porque pues tienes que filmarlo. Entonces, sí, pero los tres lo hicieron impresionante.
¿Qué te gustaría que recordara el público de Quórum Morelia, que es muy diverso? Tenemos públicos, pues, tanto locales, de aquí de Morelia, pero también vienen de varios lugares de México, también de España, de Argentina, Ujú. pero también personas queers, pero también personas no binarias, pero personas que también se empiezan a acercar a otro tipo de películas, ¿no? Sobre todo más independientes, más arriesgadas. ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría que se quedara el público, los públicos de Morelia al ver La Pequeña Muerte? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante para mí, y yo cuando veo una película, una pieza de arte o algo que me llena, o sea, que me interesa mucho, me llena mucho o me causa alguna emoción, lo primero que quiero hacer es como investigar más sobre ella y entender, o sea, porque lo que ves es obviamente solo la superficie de toda una investigación y de todo un proyecto y de todo un mensaje que quería transmitir el artista o el cineasta. Entonces, si alguien se interesa de esa manera en mi proyecto, yo creo que llegué a la meta. O sea, si alguien, porque, o sea, digo, este es obviamente muy personal, pero a mí me gusta meterle muchísimo significado a todo, o sea, todos los elementos de producción, o sea, todo en el corto está muy, muy pensado. O sea, los colores, todos los elementos visuales son simbólicos de ciertas cosas. Todo lo que trae puesto el dios, o sea, todo tiene como mucho significado simbólico. Entonces, me encantaría que alguien se interesara en descubrir esas capas. O sea, obviamente también me gusta causar emoción, ya sabes, inicial, como muy visceral, pero si alguien se interesa como en lo que hay más abajo, eso es mi sueño. Exacto. Seguro que así será, mi Pedro, porque los públicos son muy críticos, muy analíticos, y también nos va a llamar mucho la atención pues ver cuál es su reacción. Ya se ha presentado el proyecto en México, pero sin duda en Quórum Morelia pues le tenemos pues mucho cariño y también pues mucha expectativa por ver justo cómo va a reaccionar la gente, porque también hay muchos elementos michoacanos, ¿no? Bueno, de Claro, los rituales como de muerte, hay flores, hay velas, claro. el tema de las mariposas, eso también le gustó mucho al comité de selección de cortometraje. Ay, claro, no lo había pensado, que tienes toda la razón. Es muy También tiene específico. mucho esta parte de rituales, de muerte, Sí, y bueno, obviamente en este caso pues ve la pequeña muerte, que sí, como ya hablábamos, importante es también tener el imaginario mexicano, ¿no? A partir de tu propuesta. sí. Y también me gustaría que nos compartas, pues, qué te inspiró a ser cineasta, esta palabra que pues también sigue a veces pareciendo mucho en ya festivales muy comprobados o de autores, ¿no? Y en otros lados les llaman dirección o realización. ¿A ti qué te ha inspirado también a poder seguir el camino del cine y qué es lo que te ha inspirado y te sigue inspirando, ¿no? Claro, Para hacerlo. sí. Sí, y antes de responder esa pregunta, me encanta que saques lo del imaginario mexicano, porque eso era parte muy importante para mí también. Lo mencioné un poquitín en la primera respuesta, pero, o sea, yo con esto de regresar a México quería también como reimaginar o reinterpretar símbolos de mi infancia que podrían haber sido o represivos, machistas, o todas estas ideas que en algún momento sentí que no me pertenecerían, pero reimaginarlas de una manera como super queer, ya sabes, o sea, era como tomar estas ideas ultra mexicanas de mi infancia y es como siguen siendo mías, o sea, las puedo usar, pero desde este nuevo punto de vista. Entonces me encanta que saques ese tema porque definitivamente era muy importante. Y en cuanto a inspiración, eh, pues desde toda la vida he sido artista. Eh, bueno, o sea, desde toda la vida he hecho arte. Yo creo que no me puedo llamar artista hasta ahorita, pero... eh, y cine, desde muy chiquito yo quería hacer algo relacionado con eso. Y empecé por diseño gráfico, un poco por cuestiones de... quería una disciplina artística que me dejara algo de dinero, por decirlo crudamente. Pero luego me di cuenta que pensar solo así era muy limitante, entonces, o sea,
estuve varios años trabajando en proyectos comerciales casi casi exclusivamente y recientemente fue cuando dije como no puedo hacer eso o sea, de tiempo completo, entonces un poco dividí mi tiempo y parte de mi tiempo lo dedico a trabajo comercial y la otra parte es para mí, o sea, proyectos tipo La Pequeña Muerte. Pero sí, después de haber filmado La Pequeña Muerte es como, ok, esto es lo que tengo que hacer. O sea, estar en el set viendo el monitor y viendo cómo capturamos la visión que estaba en mi cerebro hace unos meses es como, uff, este es mi propósito de vida definitivamente. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que siempre lo he querido hacer y me inspira mucho, pues, hacerlo. O sea, es el momento en el set es lo que me quiere llevar a hacerlo más. Sí, qué padre estar ahí, el poderlo lograr, ¿no? Sin duda también ser queer y poder dedicarse a eso, ya lo dices ahorita, medio trabajo comercial, medio trabajo también para buscar tus propios proyectos y de verdad que muchas felicidades. Pedro, ¿qué proyectos continúan? ¿Qué viene? Ya ahorita nos adelantas que sí te está interesando justo pues, dedicarle gran parte de tu trabajo como artista también a temas de cine, pero pues si nos puedes adelantar un poco sobre lo que sigue, tus nuevos proyectos y si también puedes mandar un saludo a todos les de Quorum. Sí, claro. ¿Qué te cuento? Pues estoy muy metido ahorita en temáticas de cuentos de hadas y lo estoy tomando otra vez de manera muy simbólica. O sea, es como, siempre he estado muy interesado en la fantasía, digo, obviamente como puedes ver en mi trabajo, pero últimamente lo he estado interpretando como, ok, sí, fantasía, pero ¿cuál es la simbología? O sea, ¿cuál es el significado de utilizar ciertas referencias y me he dado cuenta que tienen muchísimo poder simbólico y poder metafórico. Y digo, obviamente, o sea, esto puede parecer muy obvio para alguien que conoce esto, pero pues ese era el poder de las cuentos de hadas antes. O sea, son cuentos de emociones humanas, o sea, cuentos muy humanos, pero contados a través de este lente mitológico, fantástico. Entonces, todo eso dicho, estoy escribiendo un par de cortos ahorita. El primero es muy de temática de cuentos de hadas, pero también tiene que ver mucho con identidad queer, relaciones familiares de personas queer con sus padres y sus hermanos, sentimientos de abandonamiento, todo eso, mezclado en un paquete ahí medio terror, de terror slash erótico. Entonces, estoy muy emocionado. Y luego otro corto y luego un largo, pero el largo todavía falta un ratito para lograrlo. Y claro que un saludo gigantesco a todo el público de Quorum y a todos los organizadores. Qué emoción realmente poder ser parte. Me encanta que mi trabajo sea visto y celebrado en México. O sea, es mi sueño máximo y qué orgullo de parte de mí y de todo el equipo. Muchas gracias, Pedro.